¿Qué pasaría si te dijera que cada decisión que has tomado, cada persona de la que te has enamorado, cada momento en que has sentido una conexión inexplicable con alguien, no fue realmente tu decisión consciente? ¿Y si te dijera que existe una fuerza invisible, un director oculto orquestando el teatro de tu vida desde las sombras de tu propia mente? Freud pasó décadas explorando los rincones más oscuros de la psique humana, descubriendo patrones tan perturbadores que la sociedad moderna prefirió enterrarlos. Pero sus cartas privadas y estudios de caso revelan una verdad que cambiará para siempre la forma en que ves las relaciones humanas. Los seres humanos no somos los capitanes racionales de nuestro destino que creemos ser. Somos marionetas de fuerzas que ni siquiera sabemos que existen. Al final de este análisis, verás a través de las ilusiones que gobiernan nuestras vidas. Pero primero, ¿tienes el valor de enfrentar lo que Freud realmente descubrió? Imagina esto: conoces a alguien, inteligente, consciente de sí mismo, seguro. Te dice exactamente lo que busca en la vida: honestidad, lealtad, una conexión genuina. Le crees, te entregas completamente. Entonces un día, sin previo aviso, esa persona desaparece de tu vida. Sin explicación, solo un vacío frío y desconcertante. ¿Qué pasó? Freud te lo diría: esa persona no eligió irse. Su inconsciente tomó la decisión por ella. Capítulo 1. La ilusión del libre albedrío. La idea más radical de Freud no fue sobre la sexualidad o el trauma infantil. Fue sobre la ilusión del libre albedrío. Él argumentaba que el 90% del comportamiento humano está dictado por el inconsciente, un reino sombrío de deseos reprimidos, impresiones de la infancia e instintos primordiales que nunca vemos directamente. En su obra revolucionaria de 1900, La interpretación de los sueños, Freud escribió: «Los sueños son la vía real hacia el inconsciente». Pero lo que no te enseñan en las clases de psicología es que los sueños no son solo ventanas al alma individual, sino mapas de los conflictos universales que todos los seres humanos compartimos, sin importar cultura, época o circunstancia. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que al despertar no sabías si era real? ¿Has soñado con personas que no has visto en años, solo para encontrártelas días después por casualidad? ¿O has tomado una decisión importante y después te has quedado despierto toda la noche preguntándote ¿por qué diablos hiciste eso? Freud descubrió que estos no son coincidencias, no son accidentes del destino, son manifestaciones de un inconsciente que opera con su propia lógica, sus propios tiempos y sus propios objetivos que frecuentemente contradicen lo que conscientemente creemos querer. Pero aquí está lo más perturbador. Cuanto más educado eres, cuanto más evolucionado te consideras, más sofisticados se vuelven los disfraces de tu inconsciente. Las personas más intelectuales a menudo son las más esclavizadas por fuerzas que no reconocen, precisamente porque han desarrollado mejores formas de racionalizar comportamientos irracionales. Un brillante profesor de filosofía llegó al consultorio de Freud devastado porque había saboteado su carrera académica, teniendo una aventura con la esposa de su decano. «No entiendo por qué lo hice», repetía una y otra vez. «Yo sé mejor que esto. Yo enseño ética». Freud le respondió con una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si tu inconsciente quería destruir exactamente esa imagen de perfección moral que has construido? Capítulo 2. Los mecanismos de defensa invisibles. Freud identificó algo que llamó mecanismos de defensa, estrategias psicológicas que la mente utiliza automáticamente para protegerse del dolor emocional. Pero aquí está lo que nadie te dice. Estos mecanismos no solo nos protegen del sufrimiento, también nos mantienen prisioneros de patrones que nos destruyen lentamente. La proyección es el más peligroso y el más común. Cuando no podemos aceptar algo horrible sobre nosotros mismos, lo proyectamos en otros como si fuera un reflejo distorsionado en un espejo que no queremos mirar directamente. El hombre que acusa constantemente a su pareja de infidelidad probablemente está luchando con sus propios impulsos adúlteros. La mujer que critica obsesivamente la vanidad de otras mujeres
posiblemente está en guerra con su propia inseguridad y necesidad desesperada de validación externa. El padre que grita a sus hijos por ser irresponsables, probablemente está proyectando su propia sensación de haber fallado como adulto. En 1895, Freud trató a Elisabeth von R., una mujer que sufría de dolores paralizantes en las piernas sin ninguna causa médica aparente. Los mejores doctores de Viena no podían encontrar nada malo en sus extremidades. A través de meses de análisis meticuloso, Freud descubrió la verdad. Ella estaba profundamente enamorada del esposo de su hermana fallecida. Su culpa era tan intensa, tan incompatible con su imagen de mujer virtuosa, que su mente la convirtió en dolor físico literal. No podía caminar porque psicológicamente no podía dar un paso hacia lo que secretamente deseaba. Su cuerpo había encontrado una forma de castigarla por pensamientos que ni siquiera se permitía tener conscientemente. La lección aquí es profunda y aterradora. Nuestro cuerpo habla cuando nuestra mente consciente no puede o no se atreve. Cada dolor inexplicable, cada enfermedad misteriosa, cada malestar que los doctores no pueden diagnosticar, podría ser nuestro inconsciente, gritando verdades que no queremos escuchar. Pero hay más. Freud descubrió que cuanto mayor es la represión, más creativa se vuelve la mente para expresar lo reprimido. Una monja que había dedicado su vida a la pureza, desarrolló una compulsión incontrolable por lavarse las manos hasta sangrar. Su inconsciente había encontrado una forma de expresar tanto su obsesión con la suciedad sexual, como su necesidad de castigarse por tener esos pensamientos. Capítulo 3. El teatro eterno de las relaciones. Freud observó algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del amor. Todas las relaciones humanas son, en esencia, repeticiones inconscientes de dramas familiares no resueltos. No elegimos a quien amar basándose en la compatibilidad racional. Buscamos en otros las figuras que nos formaron en la infancia, para amarlas, odiarlas, conquistarlas o vengarnos de ellas. ¿Has notado que siempre te atraen el mismo tipo de personas? ¿Que tus relaciones románticas terminan de manera sorprendentemente similar? ¿Que tienes los mismos conflictos con diferentes parejas? No es mala suerte. No es que atraes a los equivocados. Es tu inconsciente ejecutando un guión escrito en tus primeros años de vida, cuando eras demasiado pequeño para defenderte de las impresiones que te marcarían para siempre. El complejo de Edipo no es solo sobre deseo sexual hacia los padres, como muchos malinterpretan. Es sobre el patrón fundamental de cómo aprendemos a amar, competir y relacionarnos con la autoridad. Es sobre cómo internalizamos las dinámicas de poder que observamos en casa y las reproducimos automáticamente en nuestras relaciones adultas. Un niño que creció con un padre emocionalmente ausente pasará su vida adulta buscando figuras paternas que lo validen, o alternativamente, rebelándose contra toda forma de autoridad de manera autodestructiva. Una niña que tuvo una madre hipercrítica se convertirá en una mujer que inconscientemente atrae parejas que la juzgan y la encuentran deficiente, porque eso es lo que su sistema nervioso reconoce como amor familiar. En 1909, Freud analizó el caso del famoso hombre de los lobos, un aristócrata ruso atormentado por pesadillas recurrentes de lobos blancos, observándolo desde un árbol. A través de 4 años de análisis intensivo, Freud descubrió que sus traumas se originaron en una escena sexual presenciada accidentalmente en la primera infancia. Pero lo fascinante no era el trauma en sí, sino cómo había moldeado cada decisión romántica, profesional y personal de la vida adulta del hombre. Su elección de carrera, sus preferencias sexuales, sus fobias, incluso su relación con el dinero. Todo podía rastrearse hasta esa escena primordial que había presenciado cuando tenía apenas 2 años. Esto nos lleva a una verdad que es a la vez liberadora y aterrorizante. No elegimos conscientemente a quién amar. Nuestro inconsciente elige por nosotros, basándose en patrones neurológicos grabados antes de que tuviéramos las herramientas cognitivas para procesarlos racionalmente. Pero aquí está la parte más perturbadora.
Incluso cuando entendemos estos patrones intelectualmente, nuestro cuerpo y nuestras emociones siguen respondiendo a los viejos programas. Una mujer puede saber racionalmente que su atracción hacia hombres emocionalmente no disponibles replica su relación con su padre distante, pero seguirá sintiendo esa familiar punzada de emoción cuando conoce a alguien que le recuerda esa dinámica familiar. Capítulo 4. Los ciclos biológicos del destino. Los estudios modernos han confirmado algo que Freud solo intuía. Los seres humanos operamos en ciclos biológicos y psicológicos que determinan nuestro comportamiento mucho más de lo que queremos admitir. Estos ciclos son tan predecibles que si supieras leerlos, podrías predecir las decisiones de una persona con una precisión inquietante. Las hormonas no solo afectan nuestro estado de ánimo, literalmente reescriben nuestra personalidad temporalmente. Durante ciertas fases hormonales, somos más agresivos, más vulnerables, más propensos a tomar riesgos, más susceptibles a la manipulación emocional. Pero aquí está lo crucial. No somos conscientes de estos cambios químicos mientras están ocurriendo. ¿Alguna vez has tomado una decisión importante, como terminar una relación, cambiar de trabajo o mudarte a otra ciudad, y después te has preguntado, ¿por qué diablos hice eso? Freud diría que no fuiste realmente tú quien tomó esa decisión. Fue una versión de ti gobernada por fuerzas químicas y psicológicas que no controlabas en ese momento. Un estudio fascinante de 2019 mostró que los jueces dan sentencias más severas antes del almuerzo que después de comer. ¿Por qué? Porque el hambre activa respuestas primitivas de supervivencia que afectan nuestro juicio moral y nuestra capacidad de empatía. Si algo tan mundano como el nivel de azúcar en sangre puede influir en decisiones de vida o muerte en un tribunal, imagínate qué otras fuerzas invisibles están moldeando silenciosamente tus elecciones más importantes. Freud trató a una mujer que cada 6 meses, como un reloj, saboteaba toda relación romántica prometedora que tenía. Ella llegó a su consulta desesperada, convencida de que había algo fundamentalmente roto en ella. A través del análisis, descubrieron que estos episodios de sabotaje coincidían exactamente con el aniversario de la muerte de su padre, ocurrida cuando ella tenía 12 años. Su inconsciente había decidido que acercarse demasiado a un hombre significaba inevitable abandono y dolor. Entonces, mejor destruir la relación antes de ser abandonada. Cada 6 meses, sin que ella lo supiera conscientemente, su sistema nervioso entraba en modo de supervivencia y la forzaba a huir de la intimidad. Capítulo 5. La ecuación oculta del amor y el odio. Freud hizo un descubrimiento que la sociedad moderna se niega rotundamente a aceptar. El amor y el odio no son emociones opuestas. Son dos caras de la misma moneda emocional, y cuanto más intenso es uno, más potencial tiene el otro. En Más allá del principio del placer, publicado en 1920, Freud introdujo uno de sus conceptos más perturbadores, el instinto de muerte, o tánatos. Argumentaba que los seres humanos no solo buscamos placer, supervivencia y reproducción. También llevamos dentro una fuerza destructiva fundamental que busca caos, disolución y retorno a la nada. Esto explica fenómenos que la psicología tradicional no puede explicar. ¿Por qué las relaciones más apasionadas son también las más tóxicas? ¿Por qué nos sentimos más vivos cuando estamos al borde del desastre emocional? ¿Por qué algunas personas sabotean conscientemente la felicidad que han construido justo cuando todo va bien? Una paciente que Freud llamó la mujer del lobo, en sus notas privadas, era una artista brillante, casada con un hombre gentil, estable y profundamente enamorado de ella. Tenían una vida cómoda, sin drama, aparentemente perfecta. Pero ella tenía aventuras constantes con hombres que la trataban mal, que la humillaban, que la hacían sufrir. Cuando Freud le preguntó directamente por qué hacía esto, ella le dio una respuesta que lo obsesionaría por años. Con mi esposo me siento muerta por dentro. Es como si fuera un fantasma viviendo una vida que no me pertenece. Con estos otros hombres, aunque me hagan llorar,
al menos siento que existo de verdad. La lección es profundamente perturbadora. Muchas personas prefieren el dolor intenso a la paz aburrida. Sus inconscientes los empujan hacia el drama, el conflicto y el sufrimiento, porque la estabilidad emocional se siente como muerte psicológica. Pero hay algo aún más oscuro aquí. Freud descubrió que algunas personas no solo buscan dolor para sentirse vivas, sino que se vuelven adictas al proceso de destruir cosas hermosas. Hay un placer sádico y primitivo en tomar algo perfecto y arruinarlo. Y este impulso vive en todos nosotros en diferentes grados. ¿Has notado que siempre hay alguien en tu círculo social que parece sabotear sistemáticamente sus propias oportunidades? ¿Que arruinan trabajos prometedores, relaciones amorosas, amistades? No es mala suerte, es Tánatos en acción. El instinto de muerte manifestándose como compulsión autodestructiva. Capítulo 6. Los arquetipos que nos poseen. Carl Jung, el discípulo más brillante de Freud antes de convertirse en su rival intelectual, expandió estas ideas con su concepto revolucionario del inconsciente colectivo. Jung descubrió que ciertos patrones psicológicos, que él llamó arquetipos, aparecen en todas las culturas humanas, sin importar aislamiento geográfico o diferencias históricas. El héroe que debe superar pruebas para ganar sabiduría. La gran madre que nutre pero también devora. El sabio que posee conocimiento pero exige sacrificio. La sombra que representa todo lo que negamos sobre nosotros mismos. El animus y anima, las partes masculina y femenina que todos llevamos dentro, luchando por integración. Estos arquetipos no son metáforas poéticas o conceptos filosóficos abstractos. Son fuerzas psicológicas reales, patrones de energía que determinan cómo percibimos el mundo y cómo otros nos perciben, incluso cuando no tenemos idea de que están operando. ¿Has notado que algunas personas inmediatamente te inspiran confianza maternal, mientras otras te ponen nervioso como si fueran depredadores, sin ninguna razón lógica aparente? ¿Que ciertas personas te hacen sentir como un niño pequeño, mientras otras despiertan tu instinto protector? No estás imaginando cosas. Estás respondiendo a arquetipos. Tu inconsciente está leyendo señales energéticas y patrones de comportamiento que tu mente consciente no puede procesar racionalmente, pero que tu sistema nervioso primitivo reconoce instantáneamente. Un experimento fascinante de 2018 mostró fotografías de desconocidos a participantes por menos de medio segundo, demasiado rápido para el procesamiento consciente. Los participantes podían predecir con 70% de precisión si esas personas eran confiables, agresivas, empáticas o potencialmente peligrosas. ¿Cómo es esto posible? Su inconsciente estaba leyendo microexpresiones faciales, posturas corporales, patrones de energía y otros indicadores arquetípicos que han sido cruciales para la supervivencia humana durante millones de años. Pero aquí está lo perturbador. No solo leemos arquetipos en otros, también los proyectamos. Una mujer que creció sin figura paterna estable buscará inconscientemente el arquetipo del padre protector en sus relaciones románticas. Pero cuando encuentra a un hombre gentil y cuidadoso, su inconsciente puede rechazarlo porque no activa el patrón familiar de amor peligroso, que su sistema nervioso reconoce como real. Capítulo 7. La prisión de lo reprimido. Freud observó una ley psicológica implacable. Lo que más energéticamente reprimimos es exactamente lo que más nos controla desde las sombras. Los deseos que negamos, las emociones que enterramos, los aspectos de nosotros mismos que rechazamos con horror, todos regresan eventualmente, pero de formas distorsionadas y frecuentemente destructivas. La famosa histeria victoriana no era simplemente una enfermedad de mujeres sexualmente reprimidas, como suele enseñarse superficialmente. Era una manifestación física de toda la energía vital, creativa y instintiva que una sociedad entera no permitía expresar sanamente. Cuando reprimes sistemáticamente la naturaleza humana fundamental, ésta encuentra formas de emerger,
y casi siempre de maneras que aterrorizan a quienes las experimentan. Esto explica adicciones aparentemente inexplicables, compulsiones irracionales que arruinan vidas y comportamientos autodestructivos que parecen no tener ningún sentido lógico. No son fallas morales o debilidades de carácter. Son expresiones distorsionadas y desesperadas de partes de nosotros que hemos negado tan completamente que han sido forzadas a manifestarse en los márgenes de nuestra conciencia. Un respetado hombre de negocios de 45 años llegó al consultorio de Freud porque no podía dejar de apostar compulsivamente, a pesar de haber perdido su casa, ahorros de toda la vida y la confianza de su familia. Era un hombre meticuloso, controlado, que nunca había mostrado tendencias hacia el riesgo en ningún otro aspecto de su vida. A través de meses de análisis doloroso, descubrieron que su padre había sido extremadamente controlador y punitivo, nunca permitiéndole tomar la más mínima decisión independiente o experimentar consecuencias naturales. Su adicción al juego era su inconsciente gritando desesperadamente por libertad y autonomía, pero de una forma que sistemáticamente destruía todo lo que había construido conscientemente. Su mente había encontrado la única arena donde podía rebelarse contra décadas de control interno, pero el precio era la aniquilación de su vida externa. Capítulo 8. El lenguaje secreto de los sueños. Los sueños no son actividad cerebral aleatoria durante el descanso nocturno, como afirma la neurociencia reduccionista. Son, como declaró Freud con absoluta convicción, la vía real hacia el inconsciente. Mensajes codificados de partes de nosotros que no pueden hablar durante las horas de vigilia, cuando nuestras defensas psicológicas están activas. Pero interpretar sueños correctamente no es cuestión de consultar diccionarios de símbolos universales o aplicar fórmulas generales. Es sobre aprender a entender el lenguaje completamente único de tu propio inconsciente personal, desarrollado a través de tus experiencias específicas, traumas particulares y asociaciones individuales. El agua en tus sueños podría representar emociones fluidas, pero también podría simbolizar purificación ritual, destrucción apocalíptica, renacimiento espiritual o el vientre materno, dependiendo completamente de tu historia personal y los contextos específicos en que el agua ha aparecido en momentos significativos de tu vida. Freud descubrió que los sueños más perturbadores, aquellos que nos despiertan con el corazón acelerado y una sensación de terror inexplicable, a menudo contienen las verdades más importantes sobre nosotros mismos. Soñar repetidamente con muerte raramente es premonición literal. Usualmente representa el final psicológico de una fase de vida, el miedo profundo al cambio inevitable o el deseo inconsciente de destruir completamente una parte de ti mismo que ya no te sirve, pero a la que te aferras por familiaridad. Una técnica poderosa que Freud desarrolló con sus pacientes. Llevar un diario detallado de sueños durante al menos un mes completo. Luego analizar sistemáticamente los patrones que emergen. ¿Qué lugares aparecen repetidamente en tus paisajes oníricos? ¿Qué personas del pasado regresan una y otra vez? ¿Qué emociones dominan la mayoría de tus sueños? Estos patrones revelan los temas centrales que tu inconsciente está desesperadamente tratando de procesar, integrar o resolver. Son mapas hacia partes de ti mismo que han estado pidiendo atención, pero que tu mente consciente ha estado ignorando sistemáticamente. Capítulo 9. La alquimia de la transformación consciente. Aquí llegamos a la paradoja central y más esperanzadora del trabajo de Freud. Una vez que logras hacer consciente lo que estaba inconsciente, tu poder sobre tu propia vida se multiplica exponencialmente. Pero este proceso de transformación no es intelectual, es visceral, emocional y frecuentemente doloroso. Cuando finalmente entiendes tus patrones psicológicos profundos, no solo como conceptos mentales, sino como realidades vividas en tu cuerpo y emociones, puedes comenzar a elegir conscientemente interrumpirlos. Cuando reconoces tus proyecciones en tiempo real, puedes decidir retirarlas y ver a las personas como realmente son. Cuando observas tus mecanismos de defensa activándose,
puedes evaluar si realmente te están protegiendo o simplemente manteniéndote prisionero de viejos miedos. Pero Freud advirtió repetidamente que este proceso de autoconocimiento profundo no es cómodo ni reconfortante. La verdad psicológica es como una cirugía emocional mayor. Duele intensamente antes de sanar y deja cicatrices permanentes que cambian para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a la opción real de conocerse profundamente, prefieren vivir con síntomas familiares y patrones destructivos conocidos que enfrentar las causas profundas que los generan. Es más fácil culpar a otros, a las circunstancias o a la mala suerte que aceptar la responsabilidad aterrorizante de nuestras propias creaciones inconscientes. Un ejercicio transformador que Freud utilizaba consistentemente. Cuando sientes una reacción emocional desproporcionadamente intensa hacia alguien, ya sea atracción obsesiva, aversión inexplicable o celos irracionales, preguntarte honestamente, ¿a quién específico de mi pasado me recuerda esta persona? ¿Y qué herida sin sanar está siendo activada? La respuesta, cuando llega con honestidad brutal, te mostrará exactamente qué aspectos de tu historia personal están dirigiendo secretamente tu presente, y te dará la oportunidad de elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Capítulo 10. La integración del lado oscuro. Carl Jung desarrolló uno de los conceptos más importantes de toda la psicología profunda cuando nombró sombra a todo lo que negamos, rechazamos o pretendemos no tener dentro de nosotros mismos. La persona que se define como más gentil del mundo tiene agresión y crueldad reprimidas. El individuo más honesto tiene impulsos hacia la mentira y el engaño. La persona más generosa tiene avaricia y egoísmo ocultos esperando ser reconocidos. La clave para la salud psicológica no es eliminar estos aspectos oscuros. Es literalmente imposible, porque forman parte integral de la totalidad humana. La clave es integrarlos conscientemente, reconocer que son partes válidas y necesarias de un ser humano completo, y aprender a expresarlos de formas constructivas en lugar de destructivas. Cuando niegas completamente tu sombra, ella te controla desde el inconsciente, de formas que no puedes ver ni predecir. Cuando la reconoces, la aceptas y la integras conscientemente, se convierte en una fuente tremenda de poder personal, autenticidad y energía creativa. Una mujer que llegó a Freud se había definido toda su vida como la buena chica, siempre complaciente, nunca conflictiva, eternamente disponible para los problemas de otros. Comenzó terapia porque se sentía completamente vacía por dentro, resentida hacia todo el mundo, pero incapaz de expresar cualquier emoción negativa directamente. A través del trabajo analítico, descubrió que había reprimido tan completamente su asertividad natural, su ambición personal, su capacidad de decir no, y su derecho a tener necesidades propias que se había convertido en una versión empobrecida y fantasmal de sí misma. Cuando comenzó a integrar conscientemente estos aspectos negativos que había negado durante décadas, no se volvió una persona mala o egoísta. Se volvió completa, auténtica y paradójicamente mucho más capaz de amar genuinamente porque ya no estaba viviendo desde un lugar de sacrificio resentido. Conclusión. El despertar hacia la libertad auténtica. Lo que Freud nos enseñó a través de décadas de trabajo con miles de pacientes no era una visión pesimista de la naturaleza humana, aunque puede parecer perturbador y desalentador al principio. Era profundamente liberador. Nos mostró que los seres humanos no somos víctimas impotentes de fuerzas psicológicas que no entendemos ni podemos cambiar. Podemos hacer consciente lo inconsciente. Podemos integrar lo que hemos negado. Podemos elegir conscientemente cómo responder a nuestros impulsos más primitivos en lugar de ser esclavizados por ellos. Cada relación disfuncional que has tenido, cada patrón autodestructivo que has repetido, cada reacción inexplicable que te ha sorprendido con su intensidad, es una puerta potencial hacia una comprensión más profunda y compasiva de ti mismo.
El trabajo no es fácil, no es rápido y definitivamente no es cómodo. Pero es el trabajo más importante y transformador que puedes hacer como ser humano, porque al final, la verdadera libertad no viene de hacer impulsivamente lo que quieres sin restricciones o consecuencias. La libertad auténtica viene de entender profundamente por qué quieres lo que quieres, de dónde vienen esos deseos, qué heridas los alimentan, qué miedos los distorsionan, y entonces elegir conscientemente cómo responder a esos impulsos de maneras que honren tanto tu naturaleza más profunda como tu potencial más elevado. Freud escribió en sus últimos años de vida una frase que resume toda su obra: donde estaba el ello, debe estar el yo. En términos más simples, donde una vez fuimos gobernados ciega e involuntariamente por fuerzas inconscientes, podemos elegir ser dirigidos por la conciencia despierta y la elección informada. Este es el verdadero regalo del psicoanálisis profundo, no la promesa imposible de una vida sin conflicto interno o dolor emocional, sino la posibilidad real de una vida vivida con plena conciencia de nuestros conflictos internos, nuestras contradicciones fundamentales, nuestros impulsos más primitivos, y por lo tanto, con elección genuina sobre cómo navegarlos, integrarlos y utilizarlos como combustible para el crecimiento continuo. ¿Estás listo para comenzar este viaje hacia el autoconocimiento auténtico? ¿Tienes el coraje necesario para encontrarte cara a cara con las fuerzas inconscientes que realmente han estado dirigiendo tu vida desde las sombras? La respuesta a esas preguntas determinará si permaneces dormido en el teatro de tu propia existencia, siendo un actor que recita líneas escritas por otros, en un guión que nunca elegiste conscientemente, o si te conviertes en el director plenamente despierto de tu propio drama humano único e irrepetible. Escribe Conciencia en los comentarios si este análisis te ha impactado más profundamente de lo que esperabas cuando comenzaste a escuchar. Y recuerda siempre, el primer paso hacia cualquier libertad real es desarrollar conciencia completa de exactamente qué nos mantenía prisioneros sin que lo supiéramos. El inconsciente que no se hace consciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le dirás destino. Pero el inconsciente que se vuelve consciente se convierte en el material prima para crear la vida que realmente eliges vivir.